Listo, ya está. Buenas, ¿cómo andan? No sé si habrá alguien conectado o no, pero bueno, por algunos problemas técnicos de la clase de la mañana, no me figura todavía como conectado, pero ya se va a conectar. Ahí está. Probablemente esté armando el buffer, ¿no? Listo, sí. Por algunos problemas técnicos de la clase de la mañana, vamos a repetirla para que quede grabada. Y Fede, ¿querés contarle lo que estuviste haciendo en este tiempo? Sí, problemas técnicos es un eufemismo. En realidad lo que quiso decir por la cara que se mandó Fede, que no apretó el botón de rec, perdimos la grabación de la clase de hoy, así que la vamos a dar de vuelta, no hay ningún problema. Exactamente. Si hay alguien ahí dando vuelta, mejor. Y si quieren hacer consultas, también bienvenidas. Vamos a tratar de repetir exactamente lo mismo que dimos hoy. Lo que Juan quería que les cuente es que armamos un canal de YouTube donde vamos a ir poniendo todas las clases, porque Twitch entendemos que es muy bueno para streaming, pero YouTube nos parece mejor como para armar una biblioteca de videos. Así que todos los videos de las clases van a estar en un canal de YouTube que se los vamos a pasar todo por plataforma con sumo detalle, así que no se preocupen por eso, los videos van a estar disponibles, eso está asegurado. Si les parece, ya vamos a la enjundia de una, así sí. No perdemos más tiempo. El sonido está activo, ¿sí? Perfecto. Sí, creo que no. Bueno, ahí ya hay alguien conectado. Espectacular. Voy a silenciar el celu. Bueno, acá yo veo 15 personas conectadas. Bueno, muchas gracias por pasarse. Arrancamos de vuelta con la clase. Si alguien la vio, probablemente se aburra un poco. Si le quedaron cosas colgadas, pregunten. Y si alguien no la vio y la está viendo justo ahora, buenísimo. Y si surgen dudas también, todo canalícenlo a través del chat. Hoy creo que habíamos empezado a hablar de qué venía la clase. La clase es sobre temperatura, propiedades termométricas y termómetros. Y arrancamos hablando del principio cero, que es algo que ya manejamos de la primera clase. Es un enunciado muy simple, que incluso hasta muy intuitivo, que dice que si dos sistemas están en equilibrio térmico con un tercero, por ejemplo este sistema y este sistema C, que están los dos en equilibrio térmico con un tercero, podemos asegurar que están en equilibrio térmico entre sí, incluso así no se estén tocando ni nada, ¿no? Como los dos están en equilibrio térmico con este tercer sistema B, podemos asegurar que están en equilibrio térmico entre ellos. Como corolario de este enunciado, podemos decir que tiene que existir una propiedad que se iguale en aquellos sistemas que están en equilibrio térmico. Esta propiedad es justamente la temperatura. El principio cero tiene una anécdota asociada a su nombre, que es justamente la razón por la cual se llama principio cero, que es que fue enunciado con posterioridad al primer y el segundo principio. El primer y el segundo principio datan de mediados del siglo XIX, se enunciaron casi en simultáneo, y el principio cero es de 1931, un británico, un tal Fowler, que se avivó que esto no se podía deducir de ninguna ley previa y que tenía que ser enunciado como ley. Todo lo que no se puede deducir en algún modelo teórico tiene que enunciarse como ley. El principio cero es el que respalda a los termómetros, es el que nos permite construir termómetros, y vamos a tratar de hablar un poquito de ello. Algunas escalas de temperatura que vamos a mostrar hoy, la que ustedes manejan con mayor frecuencia es la escala Celsius. La escala Celsius es una escala que tiene dos puntos fijos. Un punto fijo es el punto de fusión del agua a una atmósfera. A ese punto fijo se le asigna el valor 0. Otro punto fijo es el punto de vaporización del agua a una atmósfera. A ese punto fijo se le asigna el valor 100. Y obviamente quedan divididos en 100 partes la escala entre esos dos puntos fijos. Por esa razón es que a la escala Celsius se le llama también escala centígrada, ¿no? Y ahí hay una confusión que siempre la hacemos notar, que hoy Juan lo comentaste. Sí, que comúnmente se habla de grados centígrados y no se aclara si es Celsius o Kelvin cuando hace falta que se aclare, digamos. Más que nada ahora cuando Fede hable un poquito de las escalas se van a dar cuenta que hablar de 25 grados centígrados no es lo mismo claramente que sean Celsius o Kelvin. Entonces en termo, y estaría bueno que de ahora en adelante dejen bien en claro si son Celsius o Kelvin, nada más que eso.
No sé si te Muy referías bien. a eso. Sí, sí, espectacular. ¿Por qué razón el principio cero nos permite hacer los termómetros? Volviendo un poco a lo que habíamos visto anteriormente, acá mencionamos una palabra que es equilibrio térmico. Y tendríamos que ponernos bien en claro qué es el equilibrio térmico. Nosotros decimos que dos sistemas están en equilibrio térmico cuando están a igual temperatura, pero si no pudiéramos usar la palabra temperatura en la explicación, ¿qué diríamos que es el equilibrio térmico? Los libros lo que dicen, o la forma en la cual explican esto, es con un pequeño ejercicio de imaginación, que dicen que hay que imaginar dos cubitos de cobre, o cualquier metal, el que ustedes quieran, que uno al tocarlo lo sienten más caliente, el otro al tocarlo lo sienten que está más frío, y los ponen en contacto y los aíslan de todo el resto del universo. En el momento que entren en contacto va a comenzar un proceso, y se dan cuenta que comienza un proceso porque en ambos cubitos empieza a haber cambios en las propiedades. Si pudieran medir con mucha precisión el volumen que ocupa el cubito de cobre que inicialmente estaba más caliente o a mayor temperatura, bueno, Claro. justamente no puedo usar la palabra, caímos de vuelta, van a notar que el que estaba inicialmente, el que lo percibían más cálido al principio, si pudieran medir con mucha precisión su volumen, van a notar que el volumen se va disminuyendo conforme pasa el tiempo, y lo contrario le pasa al otro. El que inicialmente se sentía frío, el volumen empieza a aumentar. Si nos enfocamos en la resistencia eléctrica, por ejemplo, de estos cubitos, la del que estaba más caliente al principio empieza a disminuir, y la que estaba más frío al principio empieza a aumentar. Es decir, percibimos que hay cambios en las propiedades de los dos sistemas conforme se lleva adelante este proceso. Que el proceso no es ni más ni menos que una transferencia de energía en forma de calor del que está más caliente al que está más frío. Llega un momento en el que ya no hay ningún cambio en ninguna propiedad, que aparentemente no hay más ningún proceso ocurriendo. En ese momento sabemos que los dos sistemas están en equilibrio térmico. De ahora en más ya sabemos cuál es la propiedad que se iguala en aquellos sistemas que se encuentran en equilibrio térmico. Esa propiedad es la temperatura. Si nosotros nos queremos cerciorar de que un sistema que estamos estudiando se encuentra a 0 grados, una de las formas de hacer ello sería ponerlo en contacto con agua que se encuentre a una atmósfera y en su punto de fusión, y, como hicimos recién en el ejercicio mental, cerciorarnos de que ya no haya ningún cambio en ninguna propiedad, y ahí nos damos cuenta de que está en equilibrio térmico. No hace falta hacer eso. Contraer un termómetro que esté calibrado, lo ponemos en contacto con nuestro sistema, alcanza el equilibrio térmico y nos indica 0 en su escala. Nosotros, sin necesidad de tener que ir con nuestro sistema a ponerlo en contacto con agua y hielo, ¿no? Con agua en su punto de fusión, ya sabemos que el sistema está a 0 grados. Entonces, el termómetro vendría a ser las veces de este sistema que uno utiliza para comparar otros sistemas. El termómetro es este sistema que uno saca y lo pone y alcanza el equilibrio térmico y nos dice a qué temperatura se encuentra. La escala Kelvin es una escala cuya graduación es igual a la escala Celsius, en el sentido que entre los dos puntos fijos hay 100 grados de diferencia. Por eso también es una escala centígrada, y por eso también presta la confusión, como vimos recién con Juan. Hay otra escala no muy utilizada por nosotros, pero que aparece bastante en los libros, que es la escala Fahrenheit del sistema técnico inglés, que la usan los yankees únicamente. Esta escala utiliza los mismos dos puntos fijos, es decir, el punto de fusión del agua en una atmósfera y el punto de vaporización del agua en una atmósfera, con la diferencia de que separa sus dos puntos fijos en 180 grados. Al punto de fusión del agua le asigna el valor 32, y al punto de vaporización del agua le asigna el valor 212. No sabemos por qué, pero bueno. No sabemos por qué. Si alguien lo sabe, coméntelo, pero la hicieron así. La escala Rankine es una escala cuya graduación es igual a la escala Fahrenheit, en el sentido que entre los dos puntos fijos hay también 180 grados de 180 divisiones, y es una escala absoluta. Es decir, la escala Rankine es a la escala Fahrenheit lo que la escala Kelvin es a la escala Celsius. Nosotros principalmente vamos a trabajar
con estas dos, con la Celsius y con la Rankine. Perdón, con la Celsius y con la Kelvin. Acá abajo les dejamos para que tengan las conversiones entre las distintas escalas. Vamos bastante rápido porque esto es algo que ya vimos hoy y la idea es que les quede algo grabado, más que nada con fines de que quede documentado. Esto es medio en chiste y medio en serio, ¿no? Confundir las escalas nos va a hacer equivocarnos y por mucho. Hay un único valor que coincide en ambas escalas, que es el menos 40. Menos 40 grados Celsius es igual a menos 40 grados Fahrenheit. De ahí en además empieza todo a correrse y no son tan parecidas. De hecho, miren lo siguiente. Si un día queremos salir a caminar y nos dicen que afuera hay 0 grados Fahrenheit, va a estar realmente muy frío porque 0 grados Fahrenheit son menos 18 grados casi. Si hacen la cuentita, les da más o menos menos 18 grados. Si afuera nos dicen que hay 100 grados Fahrenheit, va a ser bastante calor, ¿no? Porque tenemos que hacer 100 menos 32 dividido 1,8. Eso da, hoy hicimos la cuenta, casi 38 grados. O sea, va a estar cálido. Si nos dicen que afuera hace 0 grados, bueno, va a estar fresco también. Frío para mí. Frío, sí. En opinión de clima templado, diríamos que es frío. Y si afuera hace 100 grados Celsius, bueno, estamos al horno. Ahora, si nos dicen que afuera hace 100 grados Kelvin, bueno, estamos más al horno. Mucho más al horno. Y si afuera nos dicen que hace 0 Kelvin, hoy decimos, acá en vez de muerto tendría que decir imposible. Porque como vamos a ver más adelante, es imposible. Es imposible. Bueno, avanzando un poco con la clase, la idea es que entendamos hoy cómo funciona un termómetro y nos vamos a centrar principalmente en uno de ellos. El termómetro no es ni más ni menos que un instrumento que permite obtener un valor de temperatura de manera cuantitativa, con un número, porque el concepto de temperatura es algo que nosotros arraigamos mucho en los sentidos, en la sensación que nos causa el tocar objetos, pero eso es subjetivo, engañoso e incluso de carácter incierto, ¿no? Lo que para una persona le puede parecer frío, para otra le puede ser caliente. Engañoso, ¿por qué? Porque si uno, por ejemplo, un día que hace mucho frío, ¿no? Va a una plaza y hay en la plaza un banco metálico y un banco de madera. ¿En qué banco se sientan? Bueno, la respuesta que nos dan siempre es en el de madera. ¿Y por qué? La pregunta, ¿porque está a mayor temperatura que el metálico o por qué? No, en realidad están a la misma temperatura. Tanto el banco de chapa o el banco de madera en la plaza están a la misma temperatura. ¿Pero por qué cuando uno se sienta en el metálico lo siente más frío? Bueno, porque tiene que ver con otra cosa, ¿no? La sensación que le genera a uno de frío y caliente tiene que ver con otras cosas, además de con la temperatura, no con otras características del material que después, si quieren, las discutimos. La termodinámica necesita de la termometría como ciencia objetiva, es decir, las mediciones de temperatura tienen que tener valores y tienen que tener unidad. La propiedad termométrica es alguna propiedad que cambia notablemente con los cambios de temperatura, y la sustancia que experimenta cambios en esa propiedad se llama sustancia termométrica, y son las sustancias con las que armamos los termómetros. Por ejemplo, esto se entiende muy claramente con un ejemplo. La sustancia termométrica podría ser el mercurio en un termómetro de mercurio, y la propiedad termométrica es el volumen, porque el volumen del mercurio cambia cuando cambia su temperatura. Si aumenta la temperatura del mercurio, aumenta su volumen. Para amplificar este efecto, lo que hace el termómetro de bulbo de mercurio es... mira, bueno, ahí... te lo iba a decir cuando terminamos con el mercurio y discutimos ahí lo que menciona Santiago. Cuando cambia la temperatura, por ejemplo, aumenta la temperatura del mercurio, aumenta su volumen. Para hacer más apreciable esta situación, el bulbo con el mercurio está conectado a un capilar, que es como si fuese un cilindrito con una sección muy chiquita. Entonces, cualquier variación en el volumen hace que tenga que ascender bastante por el capilar. Ahí Santiago nos pregunta si es por la conductividad el tema de la sensación de frío caliente. Sí, tiene que ver con la conductividad y tiene que ver con el calor específico. Con el calor específico, claro, sí. con esas dos cosas.
es una relación entre las dos cosas, entre la conductividad y el calor específico. Eso está estrechamente vinculado con la sensación de frío caliente que tiene uno cuando toca algo. Pero de vuelta, la sensación es algo totalmente incierto y engañoso, ¿no? Sí. Pero sí, poco preciso, ¿no? sí. Alguien lo ha estudiado, de hecho le han llamado coeficiente de fuga térmica, creo, a la razón entre esas dos cosas, el calor específico y la conductividad. Pero bueno, bien ahí, Santiago, por tu aporte. Bueno, la idea ahora es que hablemos un poquito de los tipos de termómetro que existen y al final vamos a hablar detalladamente de uno de ellos y bueno, lo van a llegar a odiar porque vamos a hacer algunas cuentas. No cuentas, algunos razonamientos. Y después sí ellos van a tener que hacer cuentas, claro, en el ejercicio de la guía, ¿sí? Bien, bueno, vamos a hablar un poco de los termómetros, como dijo Fede. Casi todos los que vamos a hablar acá, excepto el de gas, lo van a estudiar en instrumentación y control, que es una asignatura que está en las dos carreras. Así que solamente lo que vamos a hacer ahora es describirlos y mencionar un poco su principio de funcionamiento, ¿sí? Van a ver que, como ya mencionó Fede, no hay un dispositivo que mida la temperatura de algo directamente, sino que lo que mide es una propiedad de ese algo del cual se quiere saber la temperatura, y en función de ese valor lo traduce en temperatura, ¿sí? Los termómetros de dilatación, me hicieron una pregunta. Los termómetros de dilatación, el fundamento que tienen, ¿sí?, es justamente la dilatación térmica que sufren algunos materiales al aumentar su temperatura, o el cambio en la magnitud al cambiar la temperatura, digamos, ¿sí? Ya estudiados por ustedes en física, y esto es algo intuitivo, digamos, ¿no? Se dilatan linealmente o en su volumen. Ahora vamos a ver que algunos de los termómetros que estudiamos utilizan estos principios de funcionamiento mecánicos, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, en el caso de dilatación lineal, uno evidencia, o el material va a evidenciar un cambio en la longitud cuando experimenta un cambio en la temperatura, ¿sí? Uno va a tener que tener en cuenta o conocer el coeficiente de dilatación lineal de ese material para este caso, y en el caso de que sea el volumen, el coeficiente de dilatación volumétrico, ¿sí? ¿Querés ver esto? Discutimos ahí la pregunta que nos hace Rama, si la madera entrega menos calorías que el metal. Volviendo al ejemplo del banco de metal y el banco de madera, tiene que ver con la capacidad que tienen la madera y el metal de que el calor se fugue, tanto de la madera y del metal. Al metal le es mucho más fácil fugar la energía térmica, porque es muy buen conductor y además su calor específico es bajo, es decir, con muy poco energía que uno le entrega o le quite, cambia apreciablemente la temperatura. Entonces le es fácil a la energía térmica transitar por el metal, ¿no? Podríamos decirlo de esa forma. De hecho, eso se llama coeficiente de fuga térmica, pero no tiene mucho que ver con la clase de hoy. O sea, lo comentamos por la consulta, pero sí, tiene que ver con eso, con la capacidad que tiene el metal para que la energía térmica fluya a través de él. Bien, en otras clases de más adelante vamos a hablar de capacidades caloríficas o de calores específicos. Claro, cuando uno se sienta en el banco de madera, como la madera no tiene tan buena capacidad para hacer fluir la energía térmica a través de la madera, no nos retira con tanta facilidad la energía térmica a nosotros, entonces no la sentimos tan fría. La sensación de que está más caliente, pero en realidad no está más fría, ¿sí? Bien, bueno, como dije, estos principios de funcionamiento vamos a ver que ahora los utilizan los termómetros mecánicos, que vamos a dar algunos ejemplos a continuación. Termómetros de dilatación, básicamente vamos a estudiar tres casos. Termómetros de dilatación de gas, que no voy a hablar demasiado de él, porque Federico al final de la clase va a dar una excelente explicación. De vuelta, no. Y fíjense que lo que tiene es un dispositivo en el cual tiene un gas en su interior, puede funcionar a volumen constante o a presión constante, y
la gran fortaleza, lo único que voy a decir de este termómetro en este momento es que es muy exacto, ¿sí? Muy exacto, y bueno, después vamos a ver a dónde se lo utiliza comúnmente. No es utilizado a nivel industrial, digamos, en muy pocas ocasiones. No es práctico. Claro, vamos a ver por qué. Después tenemos los termómetros de dilatación de líquido. Estos sí son ya más conocidos, ¿sí? A nivel doméstico, el famoso termómetro de mercurio, por ejemplo. También hay termómetros de alcohol o de algún otro hidrocarburo como el sileno. ¿Cómo funciona el termómetro? La sustancia termométrica es el mercurio, como dijo Fede, y la propiedad termométrica, es decir, la variación que vamos a traducir en temperatura, es la variación de volumen. El mercurio mayormente está contenido en el bulbo, que se tiene que poner en contacto con lo que vamos a medir, con lo que queremos saber la temperatura, y va a hacer que el volumen de mercurio cambie, ¿sí? Entonces, parte del mercurio ese está contenido en un capilar, que es un tubo con un diámetro muy, muy fino. Entonces, un cambio en la temperatura se transforma en un cambio en volumen, que en este capilar se evidencia bastante. Entonces, uno gradúa una escala y puede saber la temperatura, ¿sí? Pero fíjense que en realidad no medimos temperatura, sino que vemos el cambio en el volumen del mercurio para determinar la temperatura, ¿no? Sí, es lineal. No sé quién pregunta. Santiago otra vez. Bien. Claro, es lineal la vinculación, como está acá. Miren, la vinculación entre la temperatura, ¿sí? Y el volumen. Es lineal. Perfecto. Buen aporte, Santi. Sí, lineal en el sentido de que la única dimensión importante es la altura dentro del capilar, ¿no? También. Bien. ¿Y qué otra cosa vamos a decir? Bien. No, después de este lo digo. Termómetros de dilatación de sólido. Obviamente estos son mucho más baratos que los termómetros de gas, pero menos precisos, como ya vimos, o menos exactos. Los termómetros de dilatación de sólido también utilizan el mismo principio de funcionamiento. Fíjense, el cambio en la longitud de láminas metálicas cuando cambia la temperatura, ¿sí? Lo que se hace es conseguir dos metales con distinto coeficiente de dilatación térmico, se los une, se los pega, y cuando experimenten un cambio de temperatura van a curvarse en un sentido o en otro, ¿sí? Entonces, si por ejemplo, por una cuestión de simplicidad, como contábamos hoy a la mañana, en vez de tenerlos lineal, ¿sí? Se los enrosca como en una espiral, y un extremo del espiral se fija y en el otro extremo se coloca una aguja. Bien, al tener una longitud más larga, lo que va a hacer es que varíe más cuando varíe la temperatura, ¿sí? Nos va a permitir ser más exacto, digamos. Y como mencionó Fede a la mañana, que esté arrollado en un espiral va a hacer que el movimiento del extremo libre sea en un ángulo, digamos. Entonces, si al fondo de ese ángulo, de ese espiral sobre el cual corre la aguja, le ponemos una escala, nos permite leer el valor de temperatura que está midiendo, que estamos intentando saber a través de los bimetales, ¿sí? Los termómetros estos de dilatación, como ven acá, no son para nada exactos, ¿sí? De hecho, hoy vimos en el horno de Federico hay uno y marca de a 10 grados. Sí. Es para tener una idea de la temperatura, ¿sí? Se usan en lugares donde tengan cierto movimiento, digamos, porque son robustos, como dice acá, resisten cierto nivel de impactos, para los cuales los otros que vamos a ver no. Claro, de hecho la puerta del horno se come sus buenos viandazos. Claro, siempre se la golpea y este termómetro se la banca, digamos. Pero bueno, ¿alguna otra cosa para contar de este? Sí, contamos que también los termostatos mecánicos utilizan este principio de funcionamiento. Y dijimos la diferencia entre termómetro y termostato. Exactamente.
¿Cuál es la diferencia entre termómetro y termostato? Siempre se las preguntamos y pocas veces pueden responderla a esta altura de la carrera, ¿no? Más adelante la van a ver. Los termómetros miden la temperatura e indican su valor, ¿sí? Como vimos acá, la va a indicar en este caso en la circunferencia esta, lo mismo este, y el termómetro en su escala. Los termostatos miden la temperatura o censan la temperatura y toman una acción, no la indican, ¿sí? En su mayoría. Entonces, por ejemplo, una heladera tiene un termostato, que es un elemento que va a medir la temperatura, y si detecta que se va a un valor por encima del seteado, le va a decir al equipo de refrigeración que arranque, ¿sí? Cuando esa temperatura empieza a bajar, porque el equipo arrancó, llegado a un cierto valor, le dice al equipo que se apague, ¿sí? Esa es la diferencia entre un termómetro y un termostato. El termostato mide la temperatura y toma una acción. El termómetro solamente indica la temperatura, no toma ninguna acción. ¿Bien? Los termostatos mecánicos utilizan el principio de funcionamiento de los bimetales, ¿sí? O termómetros de dilatación de sólido. Creo que no tengo más nada para contar de esto. Ah, sí, algo dije hoy. Fíjense que estos dos, los dos últimos, necesitan estar en contacto con lo que se quiere medir, ¿sí? En el caso del termómetro de gas y de algunos que vamos a ver ahora más adelante, fíjense que este tiene la vaina acá, en el que está mayormente contenido el gas, y eso es lo que tiene que estar en contacto con lo que uno quiere medir. Después tiene un tubo capilar, que el indicador de la temperatura puede estar separado de lo que uno quiere medir, ¿sí? No así en estos casos. Bien, seguimos un poquito más. Hablando de termómetros de resistencia, y ahora nos vamos a termómetros más electrónicos, si se quieren. Salimos del campo de los mecánicos y vamos a tener primero los termómetros de resistencia, que como hoy dijimos, Fede contó que una de las propiedades que van a cambiar en las sustancias con la temperatura es la resistencia o la resistividad a una corriente eléctrica. Entonces, uno midiendo ese cambio en la resistencia puede intuir un cambio en la temperatura. Tenemos las termoresistencias, ¿sí? Que es un elemento conductor, ¿sí? Uno va a medir la resistencia de ese elemento conductor y a través de eso poder determinar la temperatura. ¿Ven? Acá tenemos la ecuación que vincula el cambio en la propiedad termométrica con el cambio en la temperatura. ¿Sí? Si se fijan, es una recta esto, o sea, tiene la forma de una recta. Y bueno, dependiendo de los metales que se utilicen, por ejemplo, platino, níquel, cobre, hace que, por un lado, nos van a permitir que el campo de aplicación de los termómetros de este tipo sea muy amplio, ¿ven? Y también, utilizando la de platino, la de níquel o la de cobre, en un rango va a ser más precisa la determinación de la temperatura. ¿Sí? Una muy conocida es la PT100, que es una termoresistencia de platino, que a 0 grados Celsius tiene una resistencia de 100 ohms, ¿sí? Cuando aumenta la temperatura va a aumentar esa resistencia. Entonces uno, midiendo ese aumento en la resistencia, puede intuir un aumento en la temperatura. Bien, después, como les dije hoy, en instrumentación y control, ustedes van a trabajar con estas ecuaciones, van a determinar estos valores y van a hacer cuentas, ¿sí? Escapa a la asignatura termodinámica, que es la que estamos ahora. Muy utilizados a nivel industrial, ¿sí? Son muy precisos, alrededor de 0,2 Celsius. Son relativamente caros en comparación a otros que vamos a ver en un rato, pero se utilizan bastante. ¿Sí? Esta está la vaina en el cual está esa termoresistencia y eso tiene que estar en contacto con lo que uno quiere medir. Algo que no dije es que esto ya directamente no indica la temperatura, sino que uno tiene que llevar ese dato a un controlador y ese controlador va a traducir ese cambio en la resistencia en la temperatura que uno quiere saber. O sea, tiene que hacer esta cuenta, digamos. Una lógica que haga esta cuenta. Algo parecido ocurre con los termistores, ¿sí? Los termistores son más pequeños en cuanto a tamaño, ¿sí? Se utilizan mucho en la electrónica, en las plaquetas, en los integrados. Las computadoras tienen en su interior que nos permiten saber la temperatura de ciertos componentes.
y otra vez va a medir la temperatura cuando, o a través, mejor dicho, de un cambio en la resistencia eléctrica de un semiconductor ahora, ¿sí? Y bueno, hay de distinta naturaleza. PTC o coeficiente de temperatura positivo, que significa que cuando aumenta la temperatura del dispositivo, aumenta la resistencia eléctrica, o NTC de coeficiente de temperatura negativo, que pasa a lo contrario, a mayor temperatura tiene menos resistencia eléctrica. Cada uno tiene sus fortalezas en un rango de temperaturas y dependiendo de la aplicación se usará uno u otro, ¿sí? Fíjense que en estos casos la vinculación entre la temperatura y la propiedad termométrica es una exponencial. Bien, también van a hacer cuentas en instrumentación y control, determinando estos valores para poder saber el valor de temperatura. El gran protector de los componentes electrónicos. Claro, se pueden utilizar como protector, como dice Fede, ¿sí? Protector térmico, digamos. Bueno, creo que no había nada más para comentar de estos dispositivos. Cualquier cosa nos consultan por el chat, que lo tenemos acá al lado, ¿sí? Pero es más que nada informativo, para que sepan qué tipo de sensores se van a encontrar a nivel industrial, más que nada, porque estamos en ingenierías. Termoresistencia son bastante utilizados, al igual que las termocuplas, que fíjense que estéticamente son parecidas, ¿sí? Las termocuplas son un poco más baratas. Ahora vamos a explicar cómo funcionan, son bastante precisas también, en el orden de los 0,5 grados Celsius. Y la diferencia que tienen con la termoresistencia, o una de las diferencias, es que la elevada velocidad de respuesta. Estas responden muy rápido ante un cambio de temperatura. Las termoresistencias tienen un tiempo de respuesta un poco más lento, pero son más precisas en general. ¿Esto cómo funciona? El principio de funcionamiento es por efecto Seebeck, ¿sí? Cuando uno pone en contacto dos varillas de metal, de diferentes metales, con diferente electronegatividad, ¿sí? Las pone en contacto, y en los extremos libres de las varillas va a existir una diferencia de potencial. Si hay un flujo de electrones de una varilla a la otra, una diferencia de electronegatividad, y uno puede medir esa diferencia de voltaje en los extremos libres. Y esa diferencia de voltaje en los extremos libres, como dice acá, es función de la temperatura de la unión o de la juntura, ¿sí? Industrialmente, esa unión de los dos, o donde se tocan esos dos metales, se los suelda, y eso es lo que uno tiene que poner en contacto con lo que quiere saber su temperatura, ¿sí? ¿Cómo sabe la temperatura? Bueno, midiendo el potencial o la fuerza electromotriz en el extremo libre de los metales. Fíjense que acá está la ecuación que los vincula, ¿sí? Que lineal, ¿no? Y bueno, uno puede, midiendo la diferencia de voltaje, usando un transductor, un controlador, saber la diferencia de temperatura que tiene entre el ambiente y el punto que mide, ¿sí? Y eso nos permite saber la temperatura de lo que querramos, ¿sí? Otra vez, el rango de aplicación es muy amplio, hay distintas junturas. Tenemos la termocupla J, por ejemplo, que es la unión de hierro con tatán, o la termocupla K de cromo con alumen. Cada unión de dos metales tiene un rango de aplicación típico, en el cual se desarrolla mejor, en el cual tiene más, o es más exacto, ¿sí? Bueno, creo que no hablamos demasiado más de esto. A la mañana estoy tratando de recordar, pero creo que nada más. Si alguno tiene una duda, nos dice. Y el último de los termómetros que vamos a ver, antes de ver el de gas, es el infrarrojo, ¿sí? Como dijimos a la mañana, bastante utilizado hoy en día, ¿sí? Se basa en del descubrimiento de Stefan Boltzmann, que lo que hicieron ellos fue decir o descubrir que cualquier cuerpo que esté a una temperatura mayor que el cero absoluto emite una radiación. Cualquier cuerpo. Exactamente. Cualquiera. Va a emitir una radiación, y esa radiación es función de la cuarta potencia de la temperatura. Entonces uno, midiendo el nivel de radiación de un cuerpo, puede intuir la temperatura que tiene ese cuerpo, ¿sí? ¿Qué ventaja tiene esto?
que no se necesita estar en contacto con el cuerpo que uno quiere medir la temperatura. ¿Sí? Esto generalmente tiene un gatillo, toma la radiación del cuerpo a donde se apunta y lo traduce en esta pantalla a temperatura. ¿Sí? Son muy rápidos, respuesta muy rápida, permiten medir cosas que estén muy calientes o a mucha temperatura, digamos, mejor dicho, porque no se necesita estar en contacto. Y bueno, fíjense que el rango de temperaturas en los cuales anda es alto. Obviamente sirve para otros rangos, algo que nos preguntaron a la mañana, sirve para otros rangos. El tema que hay otros termómetros que son más precisos. Hoy en día, como comentó Fede, en los aeropuertos, con todo este tema del coronavirus, se utiliza este tipo de termómetro, creo que más que nada por la condición de que no tiene que estar en contacto con la persona. ¿Sí? Bueno, algo que le comentamos a la mañana fue que en la universidad hay de estos tipos de termómetros. En la planta piloto cuentan con un termómetro infrarrojo, tienen también en algunos dispositivos termocuplas o termoresistencias, y lo que hacemos siempre en la clase es ir a pedírselos a ellos, que nos los prestan sin ningún problema y se los llevamos para que los vean ustedes. Bueno, hoy en día por cuestiones obvias no lo podemos hacer, pero bueno, si es posible más adelante cuando retomemos las clases se los llevamos. ¿Sí? Bueno, ahora creo que vuelve Fede. Más que nada, como dijimos ya, para que sepan qué termómetros hay y más o menos cómo funciona. Fíjense que ninguno mide la temperatura directamente. ¿Sí? Ninguno, no existe eso. Mide otra propiedad y dice el valor de temperatura. Ahora volvemos con Fede, que les va a explicar por ahí el termómetro que más aplicación tiene en la asignatura, que es el termómetro de gas. Y presten la atención porque no es difícil, pero hay que entenderlo. Sí, el termómetro de gas a volumen constante es un termómetro que, si bien para ustedes que van a ser ingenieros e ingenieras no es tan importante, pero bueno, forma parte del programa de la asignatura, es decir, del compromiso que nosotros tenemos con ustedes, que es el programa de asignatura, y lo vamos a dar. A mí lo que me parece interesante de analizar el estudio de cómo funciona el termómetro de gas a volumen constante es que hay que usar mucho de lo que vimos hasta el momento en la asignatura. No sé si coincidís con eso, Juan. Sí, obvio. Hay que tener la parte de gas ideal, por lo menos bastante fina, para poder entender cómo este termómetro nos puede arrojar un valor de temperatura. En principio es algo muy sencillo el termómetro de gas a volumen constante. Es un bulbo metálico, generalmente de algún metal con buena conductividad térmica, se puede usar oro, cobre, lo que dé el presupuesto, conectado a un instrumento que mida presión, un manómetro. Este que está acá, que es uno un poco más esquemático, está el bulbo conectado a un manómetro de columna de líquido, y el líquido aparentemente es mercurio. ¿Cuál es la sustancia termométrica en este termómetro? El gas que vamos a tener encerrado adentro de este bulbo, que habitualmente se utiliza algún gas liviano como hidrógeno o helio. Y la propiedad termométrica, es decir, aquella propiedad que cambia notablemente con el cambio de temperatura, va a ser la presión que ejerce ese gas, que en todo momento lo vamos a mantener a volumen constante. Esto por una decisión, ¿no? Uno podría hacer el termómetro inverso, un termómetro donde la propiedad termométrica sea el volumen que ocupa el gas a presión constante. Pero no, en este caso vamos a dar que es el termómetro de gas a volumen constante, pero son prácticamente equivalentes. Van a entenderlo mejor cuando terminemos con la explicación. ¿Cuál es la importancia, la verdadera importancia del termómetro de gas a volumen constante? Que es excepcional en términos de precisión. De hecho, no se ha construido termómetro más preciso y más exacto que este. Por lo tanto, es el termómetro patrón, es decir, el termómetro que se utiliza para calibrar todos los termómetros del mundo, que directa o indirectamente están calibrados con un termómetro de gas a volumen constante. Es decir, cualquier termómetro que tengan en sus casas dando vuelta, no importa lo que hayan visto en la universidad, directa o indirectamente fue calibrado con un termómetro de gas a volumen constante. Es decir, o directamente se calibró con este termómetro, o se calibró con otro termómetro, que se calibró con otro termómetro, que se calibró así con uno
de gas a volumen constante. Si uno hace la trazabilidad de las calibraciones, inevitablemente va a arribar en algún momento a un termómetro de gas a volumen constante. Se utiliza para alguna otra cosa y la realidad que no, porque obtener un valor de temperatura con este termómetro requiere un procedimiento muy laborioso de laboratorio en situación muy controlada, y es lo que vamos a ver a continuación. A parar las antenas se viene una explicación que es un tanto engorrosa, pero por ahí, si le ponemos onda, vamos a ver que hay mucho del concepto que vimos hasta el momento de gas ideal metido y nos viene muy bien para repasar. Ya lo que dijimos a la mañana, perdona Fede. Sí, adelante, por favor. Que en cualquier libro van a encontrar esto, nos lo preguntaron ustedes por el chat, ¿no? O sea, en cualquiera de los libros de termodinámica está esta explicación. Sí. No sé si lo van a entender mucho mejor como lo explica Fede, así que no, el video va a quedar guardado. Seguramente lo van a entender mejor del libro, ¿no? Shapiro lo explica. Yo creo que es más fácil de escucharte a vos que sí, no sé. sí, pero bueno. Pero es muy sencillo, vamos a dar lo mismo que figura en el libro de Shapiro, de Sengel y cualquier libro de termodinámica técnica actual. Lo que tiene que haber en el laboratorio en el momento de realizar una medición con este termómetro son tres cosas. Una de ellas es el termómetro propiamente dicho, que es el bulbo en el que se encuentra el gas, y el manómetro, en este caso manómetro de columna de líquido, que nos permita medir la presión. Acá adentro hay mercurio en este esquema y nos dice que esto es un tubo flexible. La razón de ello es para poder subir y bajar este reservorio de mercurio y hacer que el volumen en el cual se encuentra encerrado el gas sea siempre el mismo. Por ejemplo, si aumenta la temperatura del gas, inmediatamente va a aumentar la presión. La presión, al ser mayor, va a empujar esta superficie libre hacia abajo. Entonces uno lo que tiene que hacer es subir este reservorio de mercurio de manera tal que gane columna de líquido y vuelva a restablecer el mismo nivel que tenía inicial para que no cambie el volumen del gas. Lo que sí vamos a notar que la columna de líquido acá nos quedó un poco más alta, porque tuvo que haber más presión del otro lado para que el volumen no cambie. Entonces, la finalidad de que este tubo sea flexible es para poder mantener el gas siempre en el mismo volumen. Eso por un lado, una de las tres cosas que yo le decía que tiene que haber en la mesa del laboratorio para poder hacer una medición con este termómetro, el termómetro. La otra es el sistema al cual le queremos determinar la temperatura. Yo hoy decía, vamos a tomarle la temperatura corporal a Juan, a ver cómo está, si lo dejaba pasar hoy o lo dejaba fuera. Ya está. Sí, ya estoy. El sistema al que queremos medir la temperatura sería la segunda, y lo tercero es un punto fijo, un punto fijo confiable. ¿Por qué digo confiable? Cuando nosotros damos esta presentación en una clase habitual, les preguntamos cuál sería un buen punto fijo. Punto fijo es algo que uno de antemano ya sabe qué temperatura tiene, ¿no? Sin medir nada, uno ya sabe la temperatura. Cuando nosotros les preguntamos acerca de ello, o sea, que sugieran algún punto fijo, nos dicen que se podría utilizar agua en su punto de fusión, es decir, agarrar un vaso de agua, ¿no?, con agua líquida y ponerle hielo, y eso esperamos un rato y sabemos que la temperatura va a ser 0 grados Celsius, ¿no? Bueno, pero la temperatura es 0 grados Celsius y la presión es exactamente una atmósfera. Sabemos que la presión atmosférica sufre variaciones día a día, y si bien en mediciones y en calibraciones para la amplia mayoría de los usos va a andar bien, para este termómetro del cual esperamos una precisión y una exactitud muy alta, necesitamos un punto fijo mejor, algo que no sufra esas variaciones, porque imagínense un día que justo está baja la presión, ahí probablemente el agua, el punto de fusión lo encontremos a una temperatura sutilmente distinta de cero, ¿no? Y eso nos va a afectar la medición. Necesitamos un punto fijo mejor, mucho más confiable. Por eso se utiliza el agua en su punto triple, porque si uno en su laboratorio, ¿no?, logra que coexistan la fase sólida, la fase líquida y la fase gaseosa del agua, y que todo esté en equilibrio, es decir, que esté en equilibrio de fases, que no haya
migración neta de masa de una fase a la otra, que esté todo en equilibrio, la temperatura ahí dentro no puede ser otra que 273.16 Kelvin, que es la temperatura, el punto triple, y la presión no puede ser otra que 0.61 kilopascales. La presión del punto triple en este momento nos importa bastante poco, van a ver por qué. Lo que sí nos va a importar es la temperatura del punto triple, que es 273,16 Kelvin o 0.01 grados Celsius. Eso es importantísimo. No tanto la presión, y ahora ya van a ver por qué. Bueno, ¿se entiende? Esas tres cosas tenemos que tener a mano en el laboratorio. El termómetro, lo que le vamos a medir la temperatura, obviamente, y nuestro punto fijo, que vamos a elegir agua en su punto triple. Ustedes en este momento se preguntarán, ¿cómo con esta cosa, que es algo tan simple, puedo obtener un valor de temperatura? Y encima el más preciso de la existencia, ¿no? Uno pensaría que es una máquina sumamente sofisticada, pero no. Fíjense, detrás de ello está... Te hace una consulta, sí. Fede. Santiago pregunta que entiende la importancia del punto triple, pero pregunta si hay agua en el sistema o en el termómetro. En ningún lado, en realidad. ¿O son los datos del punto triple lo que importa? No, en realidad tenemos que tener agua en su punto triple a mano. Digamos, esto que está acá, es muy buena la pregunta, Santiago. Sí. Esto que está acá está representando otro, digo tarrito, pero en realidad no es un tarrito, podría ser un balón, no sé. Otra cosa que contenga agua en su punto triple. ¿Se entiende? Si ahora van a ver, como con lo que va a explicar Fede, para determinar la temperatura de un sistema, vamos a necesitar sí o sí un sistema, otro sistema que tenga una temperatura que sea conocida. Lo vamos a necesitar, ¿sí? O sea que mínimo vamos a tener que tener dos cosas a la cual medir la temperatura, o poner en contacto el bulbo, mejor dicho. Uno en el desconocido y otro en algo que tenga la misma, una temperatura fija. Ese es el punto triple, digamos. Lo que se eligió como punto triple. ¿Cómo lo vas a usar acá? Sí. Yo no lo puse en la presentación, pero creo que hubiera quedado más claro que acá la temperatura desconocida es igual a 273.16 Kelvin. Acá arriba, ¿no? Para que se entienda que esto es algo de lo que de antemano ya sabemos la temperatura. Y ahora vamos a entender por qué necesitamos un punto fijo. ¿Cómo se procede? De la siguiente forma. Si la sustancia que está aquí dentro, encerrada, se comporta como gas ideal, se cumple la ecuación de estado para los gases ideales, la famosa P por V igual a MRT, que yo la tengo escrita acá, ¿no? Pero expresada como función explícita de la temperatura, es decir, despejamos la temperatura, la dejamos solita acá en el primer miembro. Nos queda que la temperatura es igual al volumen sobre la masa por R particular, todo ello por la presión. Si nosotros en todo momento, con esta joda de subir y bajar el reservorio, hacemos que el gas esté siempre ocupando el mismo volumen, todo esto se convierte en una constante, porque la masa del gas es una constante, el gas no sale ni entra, es lo que hay acá adentro. El R particular es una constante del gas, y si nosotros forzamos a que el volumen sea constante, todo esto que está aquí se convierte en un factor constante, ¿no? Le llamamos alfa. Entonces, temperatura queda igual a alfa por P. Es decir, la relación que hay entre la variable termométrica o la propiedad termométrica, que es la presión, y la temperatura es esta de aquí, una relación lineal, ¿no? De linealidad o proporcionalidad directa en este caso, ¿no? T igual a alfa por P. ¿Se acuerdan que había una ley de los gases ideales aplicables a procesos a volumen constante, que era la segunda ley de Gay-Lussac? Era algo que habían repasado con Claudia, que si el volumen se mantenía constante, la razón de la temperatura y la presión era una constante, que es lo mismo que nos dice esto, ¿no? Porque uno puede pasar dividiendo la P acá en el primer miembro y les queda que T sobre presión es igual a alfa, que es una constante, ¿no? Esta era la constante alfa. Entonces, la razón de temperatura y presión es una constante y es igual para el estado que lo querramos calcular. En principio, acá el gas que está encerrado aquí adentro, que es en el cual vamos a aplicar esta ecuación, va a estar en dos estados. Uno va a ser el estado que adquiera
cuando se encuentre en equilibrio térmico con el sistema al que le vamos a medir la temperatura, nosotros dijimos que iba a ser Juan, ¿no? Le vamos a poner el termómetro ahí, el bulbo del termómetro en contacto. En principio el gas acá adentro podría estar a una temperatura distinta, ¿no? De hecho es lo más probable que esté a una temperatura distinta. Entonces, incorporará energía en forma de calor o cederá energía en forma de calor hasta que se iguale la temperatura con lo que está midiendo. En todo momento nosotros subimos o bajamos el reservorio para que el gas siempre se mantenga a volumen constante. Lo que sí va a cambiar cuando cambie la temperatura es la presión, porque el reservorio o nos va a quedar más arriba o nos va a quedar más abajo, pero la presión va a cambiar. A menos que tengamos la suerte de que esté a la misma temperatura, pero eso no va a pasar, ¿no? Porque es un único punto en toda una gama infinita de valores. Entonces, yo les decía, estos pares de valores de temperatura y presión los vamos a tener dos en principio. La temperatura y presión a la que se encuentra el gas cuando esté en equilibrio térmico con el sistema al que le estamos viendo la temperatura, y cuando luego lo saquemos de aquí, el termómetro vamos a imaginar que lo sacamos de acá, que lo sacamos del tarrito y lo llevamos y metemos el bulbo acá adentro, ¿no? Para que entre en contacto con agua en su punto triple. El bulbo ese metálico que había mostrado hoy, imagínenselo que entró acá adentro. De vuelta, va a ceder energía en forma de calor, a incorporar energía en forma de calor hasta que se igualen las temperaturas. En ese momento que se igualan las temperaturas, volvemos a medir la presión y obtenemos acá la presión cuando nuestro gas está en equilibrio térmico con el punto triple. Ojo, importante, no confundir esta presión con la presión del punto triple, que no tiene nada que ver. Acuérdense que este es un bulbo rígido, ¿no? El gas adentro estará a una presión y por fuera está el punto triple que está a otra presión. La presión del punto triple ya es una vieja conocida, 0.61 kilopascales, que en este razonamiento no influye en absolutamente nada. ¿Se entiende? Esta no es la presión del punto triple, es la presión que tiene nuestro gas cuando esté en equilibrio térmico con el punto triple. ¿Se entiende? En este caso, en esta ecuación, en el segundo miembro tenemos una ventaja, que la presión la medimos, o sea, los valores de presión siempre los vamos a tener porque son los que arroja el manómetro. O sea, este y este están sabidos, los anotamos. Y la temperatura del punto triple, que esas sí van a ser la misma, porque justamente van a estar en contacto hasta alcanzar el equilibrio térmico y que se igualen las temperaturas, esa es conocida, la temperatura del punto triple, 273,16 Kelvin. Entonces, Juan, esto es una boludez. Ya está, mirá, si esta es conocida, esta la medimos con el manómetro y esta la medimos con el manómetro, pumba, lo pasamos al segundo miembro, despejamos la temperatura, listo, tenemos la medición de la temperatura. De mi temperatura. De tu temperatura. Yo hago eso, anoto las dos presiones que me arrojó mi manómetro de columna de líquido y despejo la temperatura a la que se encuentra Juan. Todo muy lindo, pero cuando uno hace una medición de este estilo y espera que sea sumamente precisa, se encuentra con lo siguiente: con que el valor de este cociente de la presión del gas cuando está en contacto con Juan y este valor, la presión del gas cuando está en equilibrio con el punto triple, esa división entre esos dos valores, cambia no solamente cuando cambiamos de gas, es decir, si desarmamos el termómetro y le sacamos el gas y le ponemos otro distinto, cambia esto, sino que también cambia con la cantidad de gas que hay adentro. Si uno hace la medición, por ejemplo, yo le tomé la temperatura a Juan y adentro de este bulbo tenía 10 gramos de nitrógeno, por decir algo, ¿no? Y calculo este cociente. Desarmo el termómetro, había 10 gramos, le saco 2 para que queden 8. Cuando quedan 8 y vuelvo a hacer la medición, me encuentro con que este cociente me da distinto, cosa que no tendría que pasar, ¿no? Pero pasa. Y la razón de que pase ello es que, o de que pase eso, mejor dicho, es que la sustancia que está acá adentro, si bien se acerca mucho al comportamiento de gas ideal, en realidad lo ponemos con esa intención, elegimos una sustancia que en esas condiciones se comporte como gas ideal, si bien se acerca mucho al comportamiento de gas ideal, esto no se cumple de manera perfecta. Hay alguna que otra anomalía en la cuenta, algún numerito que está cerca pero que no llega. Entonces, ¿cómo se resuelve esta situación? Y espero que se entienda con este gráfico. O sea, y relacionándolo un poco, como dijiste que este iba a tener bastante
relación, con los temas que ya vimos, si calcularíamos z en ese caso, en ese estado, no daría estrictamente 1, sino que daría un valor bastante cercano a 1, pero no 1 exactamente. Claro. ¿Sí? Por ende, esa igualdad que está ahí, esta no se cumpliría, ¿no? ¿A dónde estoy? Me fui. Ahí estoy. Esta igualdad, como dice Fede, lo que pasa es que no se cumple, ¿sí? Ahora Fede les va a decir qué artilugio se les ocurrió a ciertas personas para poder salvar, porque se usa este termómetro. Sí, se usa y mucho. Es el termómetro por excelencia para la calibración. Entonces, de vuelta, olvídense de lo que está en este gráfico, de todas las líneas. Importante que quede claro es qué son esta presión y esta presión. Esta presión es la presión que adquiere el gas cuando lo ponemos en contacto con lo que le estamos midiendo la temperatura, y esa presión la sabemos la deducimos a través de esta altura. Termómetro columna líquido no lo explicamos porque lo damos por sabido, ¿no? El ROGZ, digamos, sería la presión, perdón, ROGH. Pasa que acá tendríamos que ponerle Z en vez de Sí. H, porque H lo vamos a dejar reservado por otra propiedad que se llama entalpía. Vamos a hacer de cuenta que acá dice altura Z, ρ la densidad del mercurio, por G la aceleración de la gravedad, por esta altura Z nos da la presión que tenemos acá adentro, la presión manométrica que tenemos ahí adentro. Bueno, a eso hay que sumarle la atmosférica, tenemos la presión total. Esta sería la presión total. La presión total del gas encerrado aquí adentro, cuando está en equilibrio con nuestro sistema de temperatura desconocida, este que está acá. Y esta sería la presión. Ahora, cuando lo llevamos al punto triple, el gas adquiere otra presión, que es esta que está acá adentro. Y la medimos siempre con nuestro manómetro de columna de líquido. Bien, vamos a lo que se encontraron experimentalmente cuando empezaron a hacer estas cuentas. Si uno hace una medición, que hacer una medición es básicamente hacer esas dos mediciones, es decir, lo que comentamos recién, y obtiene estos dos valores, arma este cociente y vamos a suponer que los representa en un diagrama en función de alguna de estas dos. Arbitrariamente uno lo puede elegir, es lo mismo, ¿no? Acá hemos elegido representarlo en función de la presión de equilibrio térmico con el punto triple, el denominador de esta cuenta. Es decir, lo que vale el cociente en función de lo que vale solo el denominador en esta representación. Vamos a suponer que hicimos una medición, que el termómetro lo teníamos cargado de oxígeno. Hicimos la medición, obtuvimos los dos valores, hicimos el cociente, o sea, hallamos el valor de esto, y tenemos también el valor de la presión de equilibrio térmico del punto triple, el denominador de este cociente, y representamos el punto en la gráfica, nos da por acá. Perfecto, lo anotamos. Desarmamos el termómetro, retiramos un poco de masa de oxígeno, vamos a suponer que había 10 gramos acá dentro del bulbo de oxígeno, lo desarmamos, retiramos 2 gramos, dejamos 8 y volvemos a hacer la medición. El punto anterior estaba acá, nos encontramos que el nuevo punto, ahora con 8 gramos, está por acá, por ejemplo. Volvemos a desarmar, a hacer las mediciones, obtenemos P y P de equilibrio térmico con el punto triple, trazamos otro punto en esta gráfica, ¿no? Ahora con 2 gramos menos, es decir, cada vez que desarmamos el termómetro le vamos sacando 2 gramos de masa y vamos a ir encontrando puntos cada vez que vaya disminuyendo la cantidad de masa que dejamos dentro del bulbo, la presión, o las presiones, mejor dicho, esta y esta van a ir disminuyendo. Eso creo que es bastante intuitivo, ¿no? Si acá adentro ponemos menos gas, va a haber menos moléculas acá adentro pegándole a esta superficie libre y va a haber menos presión para una misma temperatura, ¿se entiende? Si acá hay menos gas, para una misma temperatura la presión va a ser menor, porque hay menos moléculas chocando. Te lo dice la ecuación de estado. Sí, sí, claro, eso también se deduce de aquí. A menos masa, menor presión, bueno. Mira, acá hace una pregunta, Marquito Malvicini pregunta: Hola Marcos. ¿Cómo andás? O sea que conforme retire gas, el termómetro se hace más preciso. Buena apreciación. Claro. La realidad sí, eso es así. Conforme vayas retirando gas,
el termómetro se va a hacer más preciso. Lo ideal, vamos a ver dónde está el punto ideal y vamos a ver si podemos llegar o no. Pero sí, es correcto. Muy bien, Marco. Entonces estábamos en esta cuestión de ir sacándole masa de gas al termómetro para hacer distintas mediciones y nos íbamos a encontrar con puntos que aparentemente van a traer una tendencia lineal. Los puntos van a ir cayendo por ahí y una ecuación, perdón, sí, una función que va a ajustar bastante bien para representar a los puntos va a ser una recta. El tema es, como decía Marcos, ¿no? Mientras menos gas haya, más preciso va a ser el termómetro porque, bueno, ahora por ahí lo discutimos, pero llega un momento en el que ya no hay posibilidad práctica de seguir sacando masa porque hacer vacío absoluto o hacer vacío casi absoluto no solo que es muy difícil, sino que trae acarreo otros problemas. Por ejemplo, si bien el mercurio tiene fuerzas de atracción intramoleculares entre molécula y molécula de mercurio muy fuertes, es decir, va a haber muy poca molécula de mercurio que quiera irse del líquido y andar por acá y meterse con el gas. Cuando la presión sea muy baja, el mercurio, algo del mercurio se va a vaporizar, es decir, algún que otro átomo va a estar dando vuelta por acá. Eso no está bueno, porque esto dejó de ser el gas que teníamos, dejó de ser oxígeno y ahora es oxígeno más mercurio. Eso por un lado, ¿no? Como problema que empieza a aparecer cuando la masa acá adentro es muy chica. Y bueno, y otro problema que decíamos que es muy difícil hacer vacío, ¿no? De hecho es toda una ciencia el vacío. Y hay gente que es experta en vacío. Y hoy hicimos el chiste de que el experto en vacío en realidad no es un asador, ¿no? Es un buen asador. Que estaría bueno igual, ¿no? Que haya a mano un experto de esos. Bueno, entonces llega un momento en que no se puede seguir sacando masa y lo que se hace es considerar la tendencia que traen estos puntos y extrapolar esa tendencia, ¿no? Extrapolarla. Nos encontramos con que si retiras masa, la constante alfa varía. Sí, claro, eso es cierto. Claro. Ahora lo discutimos. Sí. Que eso es exactamente lo que pasa. O sea, con lo que dice Fede, o sea, si tenés distinta cantidad de masa o distinto gas, alfa va a variar y eso no está bueno. Sí. La constante alfa varía con la masa, eso seguro, claro. porque la masa está acá. Justamente alfa es función de la masa. La masa es constante para cada una de las mediciones, es decir, cada vez que uno halle el cociente, es decir, mida la presión P y esta presión, cada cociente de estos lo hace con una misma masa. Lo que sí uno va a calcular varios de estos para poder armar el punto. Lo calcula una vez, con menos masa lo vuelve a calcular, con menos masa lo vuelve a calcular, con menos masa lo vuelve a calcular. Claro, ahora entendí en dónde metí la pata. Siempre va a variar alfa cuando cambia la masa, ¿no? El tema es que no debería variar el cociente. Claro. Pero lo hace. Claro. O sea, es algo que no tendría que pasar, porque si el gas fuese perfecto, la matemática nos dice que esta cuenta que está acá, nos tiene que dar la temperatura y se acabó, digamos, no hay más cuenta que hacer. Pero lo que pasa es que esto no es del todo cierto, esto no siempre vale lo mismo, ¿no? Porque depende de todas estas cosas. Todo esto tiene que ver con lo siguiente, con que el gas, para ser gas ideal, tiene que cumplir con todos los postulados de la teoría cinética molecular. Por ejemplo, uno de ellos nos dice que el volumen ocupado por las moléculas tiene que ser nulo, es decir, las moléculas tienen que ser masas puntuales, cosa que no es cierto. En el momento que hay dos moléculas acá adentro peleándose por el espacio, si bien el espacio ocupado por moléculas versus el espacio vacío es muy desigual, hay moléculas robando espacio y eso ya es una desviación del comportamiento ideal. Y hay presión interna termodinámica y hay otros efectos, ¿no? Y hay fuerzas intermoleculares y hay otras cosas, ¿no? Todo eso hace que la teoría cinética molecular falle y esto no sea tan del todo cierto. Al fin de cuentas prácticas de números gordos, no importa, esto sí va a andar. Pero cuando vamos a una medición tan precisa, que le vamos a exigir tantas cifras significativas de exactitud, esto se empieza a notar, que el gas en realidad no es tan gas ideal, ¿no? Y que la teoría cinética molecular no se cumple de manera tan precisa. Esos son
Ese es el principal problema que acarrea todas esas cosas en este cálculo. Que este cociente no varía con el gas, porque si uno lo hace con gases distintos varía, y varía con la cantidad de gas. Cosa que en teoría no tendría que pasar, pero que pasa porque justamente no son del todo ideales. Y en eso estábamos justamente. Si nos cansamos del oxígeno y ahora repetimos todo el procedimiento, pero con nitrógeno, nos va a pasar exactamente lo mismo. Vamos a encontrar puntos, va a llegar un momento en el que ya no podemos retirar masa, se vuelve técnicamente inviable, hacemos la extrapolación de la tendencia que traen los puntos, y lo mismo lo podemos hacer con helio, y lo mismo podemos hacer con hidrógeno. Lo que es notable es que si uno hace esto, de hecho esto es esquemáticamente un gráfico real, pero de manera esquemática, se encuentra con que todas estas líneas de tendencia que se han trazado para los distintos gases divergen de un mismo punto, de aquí. Eso es algo experimental. Esto, si uno lo hace, todo el procedimiento que nosotros les contamos, se va a encontrar con esto, inevitablemente. Esto pasa, esto es así. Esto hay que aceptarlo. Esto es una observación de la naturaleza. La naturaleza hace esto. Hay un punto del cual divergen todas esas líneas de tendencia. Y bueno, ya creo que les conté el final de la película, pero hay un único punto también donde el valor del cociente ya no depende del gas. Es decir, no importa con el gas que yo arme el termómetro, ese punto es el mismo, es decir, el lugar donde se cortan todas las rectas de todos los gases, y ese punto es justamente este. Este punto de acá no depende ni del gas, porque fíjense que independientemente del gas que use, todas las líneas de tendencia pasan por ahí, así que no depende del gas, ni tampoco depende de la masa ahí. Es justamente el punto donde en teoría ya no hay masa. En práctica es imposible alcanzarlo, porque ¿qué gas tenemos cuando no hay gas? Sí. Es como una especie de paradoja, pero bueno, la matemática nos permite usarlo el punto igual, porque si bien no llegamos, técnicamente acá ya la quedamos, la matemática nos permite llegar. ¿Cuál es la herramienta que tiene la matemática para cuando nos podemos acercar mucho al valor de algo, pero no podemos llegar? Bueno, esa herramienta, si la recuerdan, se llama límite. Entonces, este punto que está acá es el límite del cociente, de este cociente que nosotros habíamos puesto acá, cuando alguna de las dos presiones, sea la del numerador o la del denominador, tiende a cero, porque las dos van a tender a cero. Cuando la masa, tendría que poner cuando la masa tiende a cero. Cuando la masa tiende a cero, las dos presiones van a tender a cero. Es decir, no hay masa para hacer presión. No hay moléculas para pegarle a nadie, digamos. Bien, vamos bien. Entonces, ahí lo que tenemos que modificar es donde estaba el cociente, escribir esto. Ahora, en vez de poner el cociente, el límite del cociente cuando alguna de las dos presiones tiende a cero. Y a lo que hemos arribado, esta ecuación de aquí se llama, o mejor dicho, representa una escala de temperaturas que se llama escala de temperaturas del termómetro de gas a volumen constante, que es una escala absoluta. Absoluta quiere decir que no tiene valores negativos y que coincide con la escala Kelvin. No es la escala Kelvin. La escala Kelvin está definida en función del segundo principio y la vamos a ver más adelante. Coinciden, no es lo mismo. Esta se llama escala del termómetro de gas a volumen constante. Bueno, ustedes se preguntarán en este momento cómo puedo hacer para aplicar esto, ¿no? Aplicar esto que tiene un límite encima y que me arroje un valor de temperatura. Juan ya, si tenía fiebre, ya está. Bueno, por eso decíamos que este termómetro no es práctico, ¿no? Se usa solamente para calibrar. Y de hecho, en la guía hay un ejercicio para justamente tener que usar esta ecuación. Porque vamos a ponerle números, porque creo que esto es la mejor forma de entenderlo es con un ejemplo. Vamos a usar el de la guía ya que estamos, que vi que Juan ahí lo tiene preparado, lo tiene ahí en la gatera. En la guía hay un ejercicio que es el ejercicio 11 de la guía 1, donde plantea una medición de temperatura con termómetro de gas a volumen constante y nos dan una tablita con distintos valores, tanto como para P como para la presión de equilibrio térmico con el punto triple. Para que lo recuerden, ¿cuáles son esas dos? P es la presión que adquiere el gas cuando está en contacto con lo que le queremos medir la temperatura, y P de equilibrio en punto triple es cuando sacamos el termómetro de acá, lo ponemos acá con el punto triple
y es la presión que tiene el gas cuando alcanza el equilibrio térmico, ahora con el punto triple, ¿no? Eso lo vamos a hacer varias veces. En el ejercicio creo que lo hacía 5 veces y cada una de las veces están en una tablita con menos masa. Los valores van a ir bajando a medida que uno se mueve hacia las filas de la derecha, porque cada vez se hace con menos masa. La primera fila, yo lo leo y después ustedes, si lo tienen a mano, lo chequean. Para la primera columna marca 1000 milibar, o sea, un bar, y para presión de equilibrio térmico con el punto triple, y 1296,02 milibar para la presión P, ¿no? Son las dos mediciones poniendo el termómetro acá y acá, una vez acá y una vez acá. Nosotros tendríamos que, en principio, trazar una gráfica de este estilo, o al menos razonar con una gráfica de este estilo. Esta gráfica tiene en su eje de ordenadas el cociente entre la presión y presión de equilibrio térmico con el punto triple. En el ejercicio eso no está. La tablita no tiene una fila donde figuren valores de esto, hay que agregarla. O sea, abajo le agregan una fila más donde van a ir poniendo el valor del cociente. Lo único que tienen que hacer es ir dividiendo. Claro. Pueden hacerlo en el Excel y que lo haga directamente. Claro, sí. El de abajo dividido el de arriba y lo ponen, el de abajo dividido el de arriba lo ponen, el de abajo dividido el de arriba lo ponen. Es decir, arman para cada una de las columnas, le agregan este valor, lo que da esta cuentita, ¿no? Y eso le vamos a llamar I, si quieren, y a la presión de equilibrio térmico con el punto triple le vamos a llamar X. Entonces, si hacemos una regresión lineal, vamos a tratar de obtener una recta que ajuste a esos puntos, que nosotros podemos o no trazarlos en el diagrama, y la ecuación de la recta va a ser una ecuación del estilo A más B por X. Digo así porque en las calculadoras, que de hecho las regresiones lineales las solemos hacer en calculadora porque es sencillo, se pueden hacer en Excel también, lo tienen de esa forma. La recta genérica en el modo estadístico de la calculadora es A más B por X, que para nosotros a veces la ponemos al revés, ¿no? AX más B. Sí, AX más B. O sea, la ordenada del origen a veces le llamamos B, pero la calculadora a la ordenada del origen le llama A más B por X. Entonces, si nosotros nos tomamos el trabajo de hacer eso, de armar una fila con los valores del cociente abajo en esa tablita, y sabemos que eso es la I y el valor de la presión de equilibrio térmico con el punto triple es la X, podemos entrar a la calculadora. Porque acuérdense, esto no sé si lo dije, que nosotros vamos a tener 4 o 5 puntos de unas rectas de este estilo, y lo que vamos a buscar de la recta de la línea de tendencia, en realidad es la línea de tendencia lo que vamos a hallar. Lo que necesitamos es la ordenada al origen de la línea de tendencia, ¿no? El límite en este punto coincide con la ordenada al origen, que es el valor de la función cuando la variable independiente vale 0, ¿no? Cuando esto vale 0, ¿cuánto vale el cociente? ¿Cuánto vale la ordenada al origen? Por eso es que vamos a hacer una regresión lineal y preguntarle la ordenada al origen. Entonces, con ya los cocientes calculados, no sé si se llega a ver, pero lo mostramos y ya para que les quede en el video, para los que lo quieren resolver ese ejercicio con calculadora, la calculadora hay que ponerlo en modo estadístico, se aprieta Shift, Mode, directamente Mode, sin Shift. El Mode estadístico es el número 3, lo ponen en modo estadístico y ahí les pregunta, no sé si se llega a ver algo, la luz no está jugando a la pasada, bueno, pero no importa que lo vean, pero ahí despliega todos los tipos de regresión que tiene, y la número 2 es la regresión lineal, justamente la que tiene la forma A más B por X. Hay otras calculadoras que lo presentan de otra forma. Sí, de última pongan en YouTube cómo hacer una regresión con la calculadora que tienen y va a estar la explicación, o se fijan en internet, está seguro, ¿sí? O en el manual de la calculadora, obviamente. Sí. Viene con manual. Sí. Después abre una tablita de este estilo donde dice X e Y y nosotros podemos ir agregando valores de X y de Y. Ahí en el ejercicio creo que tenemos 5, o sea, vamos a tener 5 pares X e Y. Claro. X va a ser la presión de equilibrio térmico con el punto triple, e Y va a ser el cociente que lo vamos a tener que calcular nosotros para los 5 puntos.
Lo cargamos, yo voy a cargar una recta cualquiera, no importa, a modo de ejemplo, para usar la calculadora, la recta 1, 3, 2, 8, qué sé yo. Bueno, cargué 2 puntos cualquiera simplemente para mostrarles cómo podemos consultar la ordenada del origen. Espero que salga más fluido porque hoy a la mañana no lo teníamos muy fresco porque esto no es algo que usemos muy a menudo. Ahí cargamos 2 puntos cualquiera de una recta. Acá ya una vez que están cargados en la tabla, la calculadora recuerda, puedo apretar AC y se va, no importa. Y después hay que preguntarle con esos valores cuánto vale la ordenada del origen si hacemos una regresión lineal. Entonces ponemos Shift, Stat, el valor 7, que es de regresión. Y ahí nos dice, bueno, de la regresión, ¿qué querés que te diga? La ordenada del origen, la pendiente, el R, el no sé qué, porque hay otras cosas también estadísticas que no sé qué serán. Nosotros le vamos a pedir el A, que es la ordenada al origen, que es el 1. Cuando aprieto ahí, la calculadora me dice la recta que usted cargó tiene ordenada al origen menos 2. Bueno, ese valor, que es la ordenada al origen, es justamente esto, ¿no? El valor del límite cuando el cociente, perdón, el valor del límite del cociente cuando la presión tiende a 0. Y eso es lo que tenemos que poner acá y multiplicarlo por 273,16 para hallar el valor de la temperatura. Parece complicado, pero cuando lo van a hacer van a ver que resulta sencillo. No hay mucho más para hablar del termómetro de gas a volumen constante. Como les decíamos, no tiene mucha importancia en ingeniería. Nos viene bien a nosotros para repasar conceptos de termodinámica porque hay que tirarle toda la teoría de gas ideal encima para poder entenderlo. De hecho, Lo que sí es que a veces en el final solemos preguntar básicamente cómo funciona, ¿sí? Porque justamente como dijo Fer, en relación a varios de los conceptos que estuvimos viendo. Que sepan que tiene que haber arriba de la mesa, como dijo Fede, más o menos el principio de funcionamiento, qué inconvenientes tiene, cómo se salvan, no más que eso, ¿sí? bueno, espero que se haya entendido. Nos quedamos leyendo las consultas a ver si quieren hacer alguna pregunta de lo que quieran. Santiago había preguntado algo hoy, no sé si quedó claro, ¿sí? Si no, cualquier cosa nos preguntan, obviamente, no solo Santiago, si alguno más tiene alguna duda, nos las dice, nos vamos a quedar, como dijo Fede, un minutito más por si tienen alguna duda. ¿Querés pasar a la que sigue? Bueno, sí, la intención de este video era que quede grabado, porque por un error mío el de la mañana no quedó grabado. Esperemos que quede grabado este. Así que sí, si no llega a quedar grabado, Juan... Cocha Santiago por nada. Dijo que Muchas gracias. Gracias a todos los que obviamente estuvieron viendo la transmisión, más allá de que se había dado a la mañana, dijimos que bueno, ya que lo íbamos a grabar, lo volvemos a transmitir, porque además es más entretenido para nosotros, sentimos que tenemos alguna compañía. Y bueno, lo que le dijimos a la mañana fue que sí, le agradecimos a Virginia, Sí. que fue la que hizo la encuesta, que ustedes pudieron volcar, entonces también les agradecemos a los que respondieron esa encuesta. Sí. Y bueno, decidimos cambiar la metodología. Ahí Fede estuvo renegando con programitas para poder hacer este mix de pantallas y demás, para que quede mejor, más que nada apuntando a los comentarios que habían puesto en las encuestas, ¿sí? Sí, fue toda fuerza de tutoriales de YouTube. Sí. Y no hemos aprendido a usarlo del todo bien porque hoy se nos olvidó grabar la clase, así que por eso estamos acá de vuelta. Refuerzo lo que dice Juan. Muchas gracias a Virginia y a todos los que contestaron la encuesta, que nos hicieron alguna sugerencia acerca de cómo se veía en la presentación, y por eso elegimos este nuevo formato, que esperamos que le haya sido más útil. Eso también, si alguien quiere comentar acerca del formato, si le parece mejor o peor, porque nosotros estamos aprendiendo en este momento al andar, digamos. No sabíamos ni cómo se usaba, o sea, ni la existencia de Twitch, y ahora estamos tratando de entender un poquito el programa para mejorar la transmisión. Así que cualquier sugerencia para nosotros es válida. De hecho, tratamos de incorporar todo lo que nos dijeron esto, y nos habían sugerido lo de la pizarra, que también ya lo resolvimos. Gracias a Virginia también, que nos prestó su pizarrón. Sí, ahí sí en Twitch quedó el video que hicimos con con resolución de ejercicios, digamos. Ese está en el canal y bueno, lo van a poder ver. Y otras cosas para comentar.
Con Federico ya nos pusimos en contacto con la gente que está bajo nuestra tutoría para la resolución de ejercicios. Lo vamos a hacer mediante WhatsApp, lo mismo Agustín, Virginia y Lucía. Y el grupo de Edith y de Claudia ya hicieron un subgrupo en la plataforma para que puedan canalizar todas las dudas sobre ejercicios con la gente que le corresponda, ¿sí? Ya estuvimos todos en contacto, así que no hay drama. Y repito algo que dije al principio del video: todos estos videos van a quedar en un canal de YouTube, sí, que se los vamos a pasar, todo por plataforma, pero recién lo hicimos al mediodía, así que ahora cuando terminemos esto, los videos van a quedar grabados ahí porque quedan in eternum, no como en Twitch, que entiendo que después de un tiempo se borran. Así que los videos, la biblioteca de video va a ser YouTube y la plataforma para la transmisión vía streaming va a ser Twitch. Así que bueno, espero que les esté sirviendo. Cualquier consulta que tengan la canalizan a través de su tutor con la metodología que hayan acordado. Y bueno, creo que nada más. Hasta la próxima. Hasta la próxima y muchas gracias. Vamos a ver si se grabó. Termina la transmisión. Sí, hora 20. ¿Qué es el stream? Gracias. Muchas gracias a ustedes. Chao, chicos. Nos vemos en la próxima. Y gracias, Juan.